Bienvenidos a un nuevo proyecto, La historia de los libros, donde viajaremos en el tiempo a través de los textos que han marcado la historia de la humanidad, desde los inicios de la civilización en Mesopotamia hasta épocas más recientes. Viajaremos de la mano de expertos que nos van a ayudar a comprender mejor el modus vivendi de aquellas personas en cada una de las épocas. Invito a que te unas a nosotros en este viaje por la historia, a través de la historia de los libros. Hace 4.600 años, en una zona conocida como Mesopotamia, una tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, un sabio nos dejó escritos en unas tablillas los secretos para alcanzar la felicidad. Estamos en la Casa de Galicia en Madrid, un palacete de principios del siglo XX, desde donde vamos a viajar a los anales de la civilización, de la mano del profesor de la Complutense Armando Bramantí y de la investigadora del CSIC Bárbara Bueck. Es una de las obras anteriores al diluvio. Estas instrucciones de Shurupak. Shurupak es tanto el nombre de una ciudad como el nombre de una persona. Y este Shurupak tiene se dice en el texto, que es hijo de otra persona, que es un tal Pupu o un Pupu. Y el Shurupak tiene un hijo, que es Ziusuta. Entonces tenemos ahí tres nombres propios que parece que reflejan nombres de reyes. Eso sabemos a través de otros textos literarios. Existe uno que llamamos siempre la lista de los reyes sumerios, que es un texto que enumera dinastías que gobiernan sobre Mesopotamia. Y entonces son, según este texto, dinastías que provienen de distintas ciudades. Entonces, después de una, gobierna la otra. Y la primera, este gobierno, esta capacidad de reinar, viene del cielo. Entonces viene del cielo a una ciudad y esta ciudad gobierna X años. Entonces, justamente, nuestro Uba o Ubo, Pupu, Shurupak y Ziusuta son los últimos que pertenecen a la última dinastía antes del diluvio. Y entonces no es algo que dice el rey a su hijo cómo gobernar bien, no. Son como hay que comportarse en la sociedad. Y de hecho el ruido de la humanidad era la razón por la cual los dioses mandaron el diluvio para tener por fin silencio. ¿Cómo eran los sumerios? ¿Cómo se organizaban socialmente? Lo que conocemos de los sumerios es bastante, como hemos empezado a entender de Sumerio y de sumerología a lo largo de los últimos 120 años, pero todavía nos falta muchísimo por entender. ¿Cómo entendemos estas cosas? A partir de los textos uniformes y que son los documentos que nos regalan efectivamente una perspectiva sobre la vida de esta antigua población. ¿Cómo era la estructura, Armando, de esa sociedad? En el tercer milenio, que fue contamos con algunas ciudades que son el elemento principal de esta sociedad, que tienen jefes, y estos jefes se pueden llamar de varias formas, dependiendo de la ciudad también. No es importante ahora el nombre de estos jefes, pero simplemente que había regiones que dependían de una ciudad que dependían de un jefe. Y claramente teníamos también otras pequeñas organizaciones. ¿Y jefes vivían en palacios, templos? Vivían en palacios. O sea, probablemente en algún momento el sacerdote principal era también el jefe, por así decir, de este asentamiento, pero luego sí que vemos un poco una diferencia entre clero y un gobernante o gobernador, dependiendo de qué era un fiamai. No hay que olvidarse que Mesopotamia es un país que carece de mucha materia prima. Lo que se tenían era árabe, mago, arcilla. De ahí viene también la idea que el hombre está hecho por arcilla, porque era en materia prima, eran entonces casas de árabe. Que tienen estas casas en particular, igualmente tienen paredes bastante gruesas porque tienen que aguantar solo con la nube, pero tenían quizá algún ventano más arriba en las alturas. Y tenían varias habitaciones. Tenían un patio grande donde
vemos que se realizaba una gran parte de la vida. Sabemos más o menos que las familias tenían entre 5 y 7 hijos y era una sociedad patriarcal, como muchas de las sociedades de la antigüedad. No hay que olvidarse que es un país que por los veranos con muchísima temperatura, como en Andalucía estos días, que era una vida de fuera. De hecho, las casas estaban muy juntas, ¿no? Para que no exactamente. Directamente. Exactamente, muy juntas. Y es muy curioso, sabemos que de algunas épocas del segundo y primer milenio, que el ruido que hacía la gente era algo muy molesto. ¿A qué se dedicaría esa persona, ese sumerio? Trabajos que están relacionados con granjas, con animales, básicamente con la producción de los recursos que debían necesitar para ascender el área. Porque en esa sociedad ya había trabajos especializados. Como por ejemplo orfebres o por ejemplo toda clase de artesanos, trabajadores con madera, la boca que hay en Mesopotamia porque era bastante precioso el material, o incluso quien hacía ladrillos. Que llevaban pues un tipo de túnica y quizá también sandalias y varias capas de estas túnicas. Lo que tenían era lana y lino, que entonces estos son los materiales principales para vestirse. Quizá podían tener algunos colores de teñir el vestido, no como hoy día estos colores muy brillantes, pero algunos tonos rojizos, ocra, azul, quizá también. Y lo curioso es, parece que las mujeres cerraban su atuendo por el lado izquierdo y los hombres por el lado derecho. Un poco como lo mismo que ahora, ¿no? Ya, exactamente, es como las camisas hoy día. La cultura mesopotámica estaba muy desarrollada, tanto es así que se expandió gracias al comercio, lo que hoy podríamos denominar globalización del mundo antiguo. Ya en el mundo antiguo las sociedades estaban en contacto, igual no necesariamente un contacto directo, pero por cierto comerciaban y hablaban entre ellos. Con el comercio viajaban también ideas y literatura y ética y moral y muchas otras cosas. Te digo simplemente como anécdota que ya en el tercer milenio tenemos una evidencias en la Mesopotamia del Sur de objetos que vienen de Zanzíbar, en África. Ya en aquel entonces, entre África, el Golfo y Mesopotamia, íbamos más allá, obviamente, ya de líneas de comercio directos e indirectos. O sea, una verdadera globalización del antiguo. Sí, sabemos que había rutas por el mar, contactos con la India, Afganistán, Arabia Saudí, Oman. De hecho, para regular comercios y regular economía, han inventado una gran tecnología, que es la escritura. En otros lugares del mundo puede surgir por razones de religión, de calendario, de alimentación y mucho más. Pero no, en Mesopotamia, porque se encontraron en un momento que tenían tanto comercio, tantos materiales, tanta gente que gestionar, que no podían hacer de otra forma. La mayoría de las veces se guardaban en cuartos, en archivos del palacio o del templo. De hecho, que es donde, como estaba diciendo, estaba un centro neurálgico de estos comercios, de los impuestos y todo esto. Conocemos muy pocos ejemplos de bibliotecas, de hecho, en el mundo mesopotámico. Te sorprendería la cantidad de tablillas y de textos que realmente se han encontrado en Fabise, que es un término que los arqueólogos y los académicos utilizamos para hablar de basureros. Así que tablillas que se utilizaban, tenían su uso corriente y luego, como no necesitaba más, se tiraban a la basura. Y ahí las encontramos. Pero como era arcilla, lo utilizaban simplemente para el fuego en las paredes, para el relleno. Pero lo más normal era guardar las tablillas más importantes, que muchísimo eran los literarios. Los literarios no importaban nada, porque es una cultura más bien lo que sí era importante, documentación de compra-venta, de recibos, para tener algo en caso de reclamaciones. En Mesopotamia tenemos un tipo de escritura que es la escritura uniforme, pero también tenemos muchos idiomas distintos, el sumerio, el acán, y no se puede entender un idioma sin entender el otro. Eso es el problema. Y también cómo se descifraban estos idiomas
a partir de otros idiomas, que siempre estaban escritos cuneiforme, pero que nada tenían que ver con el tercer milenio de que nos ocupamos nosotros hoy. Por ejemplo, simplemente una pauta en toda esta historia de descubrimiento de la escritura cuneiforme en la cultura del Oriente Antiguo son las inscripciones reales aqueménidas, o sea, del imperio persa. Estamos al final del primer milenio antes de nuestra era, y a partir de inscripciones trilingües en acado, en elamita y en persa. Como la piedra roseta. Algo como la piedra roseta, pero sin tener un idioma que ya conociéramos, porque la piedra roseta teníamos griego. Ahí no, eran todo idiomas cuneiformes y claro, con 3 lenguas que no conocimos. Y a partir de esto, poco a poco, por comparación, y luego, cortando mucho por ahí, trasladar esta información a una lengua mucho más antigua, que era el sumerio. Son textos que se utilizaban dentro de las escuelas también y que servían a los niños escribas para aprender a escribir, para aprender el sumerio o el acadio. Y de hecho, te estaba diciendo antes, está escrito tanto en sumerio como en acadio porque es uno de los muchísimos textos, casi todos los textos literarios, que tienen una tradición muy larga dentro de Mesopotamia. Que es cierto que se empiezan a escribir en cierto momento, aquí estamos justamente en Abu Zaramir, a mediados del tercer milenio antes de nuestra era de Mesopotamia, pero luego los vamos a encontrar otra vez a final del tercer milenio, a mediados del segundo milenio, y luego, de hecho, lo conocemos mucho mejor gracias a tradiciones más tardías, del final del segundo y comienzo del primer milenio antes de nuestra era. ¿Son de esos libros que se encuentran en la basura? ¿Esos textos que se encuentran en la basura? Estos generalmente no se encuentran en basuras. Estos se encuentran más bien en casas de personas, que podrían ser especialistas, o incluso en bibliotecas en época más tardía. Pero justamente por ser textos que circulaban en Esperanto también, tiene una componente de algo que nosotros los estudiosos hoy día definimos como literatura sapiencial, que es algo que conocemos a raíz de la Biblia, obviamente. El término nos viene de ahí. Que no hemos cambiado mucho, tenemos las mismas emociones, los mismos deseos, aspiraciones, queremos vivir bien en la antigüedad o el Mesopotamia. También ya tenía todo esto y por eso se ve que hay muchas de estos preceptos tienen algo de actualidad. Por ejemplo, tenemos esto, no debes maldecir con fuerza, retornará en latín. Sí, es cierto, yo pensaba en uno de los textos que, una de las entradas que era que tienes que arrimarte siempre a un hombre fuerte para ascender. Entonces, depende cómo lo lees. ¿Eso es un consejo o es más bien irónico? No, eso es añadir que depende mucho de las traducciones y de las interpretaciones, claro. Porque al haber muchas versiones y también al ser idiomas que muy ancestrales que ofrecen la oportunidad de traducir de forma distinta, igual nosotros podemos verlo con nuestros ojos modernos y por lo tanto ser influenciados por nuestras inmediatas pasiones. Pero es cierto que eran gente común y corriente, pero igual tenían una sociedad ligeramente distinta de la nuestra. Y esto lo tenemos que tener en consideración cuando leamos textos y literatura tan antiguos. Y no olvidemos que estos textos están llenos de ironía y de comentarios sociales, porque es cierto que estamos hablando de Urartutu, Shukudra y de lo de Shrupa, pero esta gente probablemente ni siquiera algo que existió. Era todo un ejercicio intelectual, de cierta forma, de un círculo de escriba, de toda una faceta de la sociedad que estaba comentando a la sociedad misma. Los sumerios y en Mesopotamia no existían filósofos, por lo tanto era gente común y corriente que pensaba, reflexionaba y luego de alguna forma restituía estos pensamientos a través de estas obras. Y es por eso que hace tan importante se transmitir durante los milenios. Así que mucha ironía sin duda. Salvaje, por ejemplo, a mí es una que me hace gracia. Que te dicen, no debes comprar un asno salvaje, te durará solo hasta el final del día. Creo que eran consejos de vida común. O sea, cuidado con qué animal utilices porque hay animales que son más dóciles, animales que son más domesticados y no te vayas a hacerlo complicado para tu campo, básicamente. Y algo parecido lo encontramos también en cómo regar los campos o en dónde posicionar los campos también. Y claro, son consejos de vida común. ¿Quieres alguien algunas de estas, de estos consejos que como las apariencias engañan?
había uno sobre una mujer que no hay que elegir la mujer durante una fiesta, porque no ves cómo realmente es, porque en una fiesta se pone más guapa y tú no tienes que ir realmente al fondo de una persona. Eso, a mí, cómo lo describen, eso me ha hecho gracia. Fíjate que algo que encuentro particularmente interesante es que es cierto que estamos en una sociedad patriarcal, como decía Mesopotamia, como decía la compañera Bárbara, pero las mujeres no son del todo invisibles. Y incluso en textos como esto, a partir de la mitad del tercer milenio, encontramos un cierto trato a las mujeres. Y dentro de todo, nos podemos encontrar con esto también como no intimar con una mujer que ya está casada. Y muchos preceptos morales que nosotros podemos atribuir a sociedades más tardías y a la Biblia y al mundo judaico-cristiano, obviamente, eso cabe decirlo, realmente nos vienen de antes y no tienen que ver con un Dios judaico-cristiano, pero con una moral general que ya estaba creciendo y se estaba criando en el Próximo Oriente Antiguo. Así que ahí sí que de alguna forma podemos ver las semillas de la cultura nuestra, de la cultura occidental, si queremos llamarla, o judaico-cristiana, como algunos la llaman. Cuando se trata del ton de otra persona, es fácil decir, te lo daré, pero el momento de la entrega real puede ser tan lejano como el cielo. Claro. Otro precepto también que dice, el cielo es muy interesante y es muy importante, pero la tierra es donde nos encontramos. Ahora sí, con un poco de peligro, obviamente, para decir que es cierto que tenemos que tener cierta atención a la religión y a los dioses, pero también tenemos que mirar concretamente en nuestras vidas. Y este es el concepto que se profundizará luego a lo largo de los milenios en muchísimos otros textos. Y hay uno que a mí me encantó, que he mirado como es, que dice, el destino es como una orilla húmeda que hace resbalar los pies de un hombre. Que justamente esto, piensas en lo que puede pasar, pero no ves lo que tienes delante de tus pies. Y no nos olvidemos que, sobre todo, que para la población de Mesopotamia el futuro era algo que estaba a la espalda, que no podías ver, mientras que el pasado es lo que ves con tus ojos y se encuentra enfrente de ti. Entonces, cuidado a no caerte por la calle por este camino muy péreo. Es muy interesante leer estos preceptos y interpretarlos de clave moderna, de ciertas formas, pero más interesante aún es leer estos textos y darnos cuenta de lo que pasaba en un pasado tan lejano, y darnos cuenta que este pasado tan lejano, al fin y al cabo, es nuestra cultura, es nuestro vivir, y por lo tanto no tenemos que olvidarlo y tenemos que seguir investigando, interpretando y cuidando nuestro pasado y nuestra herencia, al fin y al cabo. Por eso, más importante es decir, esto es interesante, esto no, esto se lo aconsejaría a mi nieto, a mi hijo y tal, estudiar estos textos, estudiar esta parte de la historia humana. Yo diría que sí, porque necesitamos todavía aprender para luego, efectivamente, vertir estos contenidos en nuestra vida cotidiana e incluso igual cuidando un poco de nuestro futuro. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues te esperamos en el siguiente capítulo.